cuando se pone por encima lo vincular, ¿no? Antes que el hacer. Cuestionar de dónde sentimos que vienen los modelos. Valemos para mucho más de lo que ese profesor o esa profesora quizás es capaz de ver. Y preparar más para la vida que para la obediencia. Susana. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Aquí un día más para dialogar, para reflexionar, para cuestionarnos. Y yo te voy a dar las gracias de que hoy te hayas dado el tiempo y me hayas regalado tu tiempo para compartir lo que sentimos, ¿no? Como decías tú antes de comenzar ahí, que me ha parecido ahí un melonaco, que cuando compartimos lo que sentimos nunca se puede fallar. Totalmente de acuerdo. Desde aquí, pues igual, pues, ¿qué nos trae hoy por aquí? ¿De qué nos apetece abrir una ventana, un eco? ¿De qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Hay tanto por hablar? Sí, bueno, yo me voy a permitir así. Luego esto está pasando que todo esto que voy grabando pues abre también muchos espacios espontáneos que se da pues ahora la gente que me escucha, que están siendo gente que me conoce. Y está siendo divertido porque cuando nos reunimos pues nos da pie a hablar sobre temas. Y bueno, tú también me ocurrió que cuando hicimos una grabación, luego viniste y me dijiste eso, Susana, esto del modelo militarista me ha despertado una curiosidad o un volver a revisar el modelo educativo, ¿no? Y entonces pues aquí estamos, que gracias por venir a esta cita, por querer sentarte conmigo y abrimos pues te doy la palabra. Muy bien. Te doy la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme también. Claro que sí. Y por inspirarme también porque, bueno, yo soy, me llamo Pedro, soy el papá de Macarena y Leo, que vienen a Vida y Tierra y bueno, pues para mí ha sido una experiencia muy inspiradora, realmente. Ha sido muy inspiradora y tengo que decirlo. Transformadora también porque de ver la mirada que tenéis aquí en este centro me parece espectacular y yo he aprendido muchas cosas y me ha servido para, bueno, para darme cuenta de muchas cosas, de mí, de mis hijos, pero sobre todo para, bueno, pues, para ser mejor persona también un poco, ¿no? Para construirte de otra forma y verte otra mirada. Si te parece empezamos ya. Sí, sí. Yo te quiero compartir un sentir que me lleva muy atrás. Cuando yo era pequeño, y enlazo ya con el tema guía que me gustaría poder invocar aquí, que yo creo que es un melonaco bastante bueno. Yo recuerdo cuando era pequeño y comparo, no puedo evitar comparar lo que están viviendo mis hijos con lo que yo viví en la escuela, en mi escuela. Yo fui a la escuela pública, una escuela pública, pues, vamos a decirlo, normal, que se pudiera, bueno, que estaba al lado de mi casa, que normalmente va así, ¿no? Sí. Empecé a poner normalmente ya. Normal. Normal. Y bueno, yo en ese momento, pues, como cualquiera de los que habíamos en mi clase, cualquiera de los niños que estábamos allí, sentíamos como que teníamos que obedecer, ¿no? A unas pautas, teníamos que ser como correctos, teníamos que pasar unos checks, bastantes checks. y bueno, yo con el tiempo y muy al tiempo, de hecho ya te puedo decir, te puedo asegurar que casi siendo adulto me di cuenta de que realmente había sufrido y no poco, bastante. Yo me considero una persona bastante sensible, pero aún así sí que considero que hubieron ya no solamente el concepto de abusos y todo esto, que es como una cosa como más específica, ¿no? Sino como sufrimiento sistemático.
Y lo tengo que decir así porque es que me parece, creo que hoy podemos decir las cosas como son, Sí. como uno las siente. Sí, porque lo decimos sin juicio. A veces se maquillan las cosas y tal, y yo vengo aquí A por lo menos desmaquillarlas. a no maquillarlas, a decir las cosas como las siento, ¿no? Porque en el fondo Bueno, lo que sentí yo... Y es muy, muy valiente que también te Sí. atreves, ¿no? Que igual hay muchos seres que lo han vivido igual Sí. y como nunca se le han cuestionado, que un modelo que se ha heredado y que se repite y se repite sin cuestionarnos. Tal cual. Fíjate, yo lo que más me acuerdo es de lo que más eran sobre todo el estar tantas horas callado y atendiendo. Ahí aprendí a dibujar, del aburrimiento en las mesas, dibujaba en las mesas. Yo sentí que eso no estaba bien. O sea, yo sentía que eso había como una fuerza dentro de mí que no toleraba eso y luchaba todos los días. ¿Eso estás hablando más en primaria o estás Me atrevo a generalizar, infancia? me atrevo a generalizar hasta incluso en el instituto, fíjate lo que te digo, porque era una sensación como de estar en un sitio o de estar aguantando una turra demasiado cara. Porque lo que yo sentía en ese momento era que tenía muchas ganas de expresarme, tenía muchas ganas bueno, De ser. de ser como yo era. Nadie me preguntaba mi opinión, nadie me preguntaba nada y había que obedecer, había que estar callado y atento. Cosas que a mí callado bueno, pero atento ya era como, bueno, me pides demasiado, ¿no? Y luego me recuerdo mucho los domingos de estar en mi casa después de venir, De darte una vuelta. de estar el fin de semana con mis padres, con mis primos y tal, en la playa y tal, y de repente llega el domingo y sentir una bajona en el cuerpo porque el lunes Ahí, decir, mañana el examen, los deberes que no los he hecho, tal. O sea, una ansiedad. Y claro, yo te quería un poco, a raíz de esto, preguntarte qué opinas tú o qué sientes tú porque tú estás más dentro de toda de esta área educativa, no sé cómo decirlo, tienes mucha más experiencia que yo. ¿Qué opinas que los niños tengan que pasar todavía por este tipo de no sé decirlo, contención, sufrimiento, no sé, en el fondo no sé cómo describirlo, ¿no? Pero esa sensación como de estar obligado a cumplir unas pautas, no sé, ¿qué opinas tú de todo una jerarquía. Porque yo creo que hay muchas cosas que todavía no han cambiado. ¿Tú qué opinas de esto? Que, bueno, hay mucho por hacer. Sí que es cierto que cada vez van llegando a la tierra o salen profesionales con un cierto nivel de conciencia. Y a pesar de que hay una estructura, que hay un modelo educativo por el que hay que pasar, y si eres funcionaria pasas o funcionario, sí que es cierto que detrás de todo ese modelo hay humanos. Y hay humanos con más capas de represión en sus vidas en cuanto a la mirada, que pueden mirar con más claridad, porque igual se han atrevido ya a arrancarse a sacarse algunas capas reprimidas que permiten tener una mirada a esa criatura o a ese alumno. Es que, bueno, son etapas muy diferentes y con necesidades verdaderas muy diferentes, pero sí que algo en común, ¿no? Que no estamos que el modelo educativo actual no sé si mucha gente se ha cuestionado de que no ha surgido para cubrir necesidades verdaderas de ese grupo que aparece. Está como impuesto. Lo que hablábamos, para mí le llamo muy con ecos de modelos militaristas, porque hay más asfalto y más cosas cerradas que árboles y que tierra o que hierba. Todo está pensado como pasillas, parece más bien centros de reclutamiento, ¿no? Todo muy pensado está muy pensado para controlar que para acompañar. Yo veo que aprieta más que acompaña. Siento que valora más el silencio que la presencia auténtica del ser que hay ahí, o poder nutrirte de toda esta diversidad que somos, de cada don. Siento que no siempre, porque ya digo que detrás de esta estructura, de ese modelo que también hablábamos cuando estuvimos con Aina, con Alex, ¿no? Que no podemos olvidar que estamos dentro de una estructura social, de un sistema, y en este caso el modelo educativo está dentro de esa estructura social muy bien pensada. Y lo que está muy bien pensado es que obviamente pues ahí se sigue, digamos, queriendo pues preparar para el mundo laboral, preparar para la obediencia,
preparar para que A la realidad. Para la realidad. ¿No? Porque yo hace poco también dije, bueno, es que yo llevo mi peques a vida y tierra y me dijeron, bueno, pero luego irán a un sitio normal, ¿no? Y digo yo, bueno, qué melón. Sí, normal. A ver, claro, pero claro. Porque parece como que, sí, ¿no? Todo está... Vamos me atrevo a generalizar con esto, ¿no? Del tema de... Me gusta mucho que hayas sacado eso. Porque es algo oye, ¿qué es estar preparado, no? Porque, ¿qué es estar preparado? Porque en el fondo, ¿no? Parece como que si no te preparan para lo malo, ¿no? Es como que ya no estás preparado para la vida, ¿no? Como que ya no tienes herramientas, ¿no? Claro. Que para ti, ¿qué son realmente herramientas? A ver, yo siento que ya han podido acompañar mucha gente a niños y niñas y familias que salen de Vida y Tierra. Y me das una oportunidad buenísima porque mogollón de seres hablan de Vida y Tierra. Yo dudo mucho que sepan la profundidad que hay en este lugar. Dudo mucho que puedan ser conocedores de toda la base que hay que sostiene, ¿no? Este proyecto u otros. En concreto, Vida y Tierra tiene mucha profundidad. Se lo toma muy en serio porque, bueno, se nutre de conocimientos muy profundos, que tampoco siento que sea hoy necesario. Cuando yo doy las visitas para Vida y Tierra, siempre les digo a las familias que vengan en horario en funcionamiento, ¿no? que puedan observar a las criaturas. ¿Para qué? Porque Vida y Tierra es un lugar para sentir. Yo puedo decir bla, 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 pero yo también necesitamos el colectivo que estamos aquí, que durante años y años hemos sentido que no nos comprendía, que como que no encajábamos del todo en esta sociedad, que nos cuestionábamos cosas que muy pocos se atrevían a cuestionar. Y bueno, y tenemos un lugar donde los que pulsamos así desde dentro, que algo muy fuerte te trae, podamos tener esa coherencia aquí, las familias, y que haya una comunidad educativa sana, con las máximas coherencias, sabiendo que es muy difícil porque hay mucha domesticación, ¿vale? Que eso es un término que Reich también utiliza y a mí me parece interesantísimo. Entonces, a mí yo cuando vienen, lo primero que me gusta que vengan, sea para un sí o sea para un no, o incluso yo poder decidir que esa familia no está llena de la coherencia como para poder habitar con otras personas que ya están en esta coherencia, ¿no? Porque no es todo la elección desde fuera. Vida y Tierra ahora mismo ya está en un momento que se respeta muchísimo. Y claro que yo entiendo que muchas personas vienen aquí y en lugar de estar observando el bienestar de un grupo, el silencio que habita, el respeto, un respeto responsable y que se atienda a las edades, esté poniendo su foco en si van niños y niñas descalzos o descalzas, si llevan camiseta o no las llevan, si es que estaban diciendo palabrotas. Y me encanta luego saberlo, porque lo puedo ver sin juicio, porque puedo ver a esos seres, como yo les digo, cuando tú has observado esto, de verdad, respira profundo. Se necesita, ¿crees que te quedas más tranquila cuando hay algo externo que está controlando a esa criatura? ¿Que está controlando el cuerpo de esa criatura? ¿Sientes que aquí se quitan una camiseta, se quitan los zapatos porque estén saltándose límites o porque sea un libertinaje? Es que el cuerpo habla. El cuerpo habla y el cuerpo busca el placer. Y entonces, como el cuerpo habla, no hay una necesidad verdadera detrás de tú quitarte unos zapatos, unos calcetines, una ropa que a ti no te permitieron. Y por eso lo miras así como con mucho susto, porque igual te llega el momento y la gran oportunidad de que te cruces de aquí, que me parece estupendo que lo compartas y que lo digas porque así me acabo enterando. Y me invita mucho a poder compartir con amor esta visión que llevamos en Vida y Tierra y por supuesto que se extiende a otros lugares. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué te está pasando en el cuerpo que necesitas que alguien, que ese adulto que está en esa escuelita que tú vas a visitar o en ese centro educativo, esté controlando ese cuerpo? ¿Te cuestionas si es porque te lo hicieron a ti, te choca mucho? Tienes una oportunidad. ¿Qué se te mueve porque tú necesitas tener controlado eso porque se te mueven miedos, inseguridades de algo que has vivido? Estupendo. Se abren muchos caminos si te preguntas.
Y a mí es como, wow, ¿cómo lo puedes ver todo así desde esa...? Porque es maravilloso, son capas reprimidas en los seres. ¿Cómo no se va a mirar así? Si ya se han encargado de eso. Y cuando no te los cuestionas, repetimos modelos, repetimos modelos, repetimos modelos, ¿y qué más necesitas? ¿Cuánta más gente se precisa ver en salud mental? Infantil, adolescente, adulta, ¿qué cifras te hace más falta? ¿Qué datos más te hacen falta de ver lo que están sucediendo en muchas escuelitas, centros educativos, institutos, colegios, que con esto de controlar no se está viendo a niños que en ese modelo que tiene de vincularse acosan, se burlan de niños y de niñas? ¿De dónde se piensan que viene todo eso? Claro, porque el precio que pagamos en ese momento por el control es muy alto. Es muy alto. Todo lo que se reprime sale. Claro, yo, por ejemplo, lo que te estaba contando antes, por ejemplo, me pasó en la infancia y hasta que no fui adulto y hasta que no tuve una conciencia más o menos, aprendí a pensar y a cuestionar y todo esto, en realidad no me di cuenta de lo que había vivido. ¿Sabes? Porque al final te vas como haciendo checks, ¿no? Claro. Y llegas a casa, todo bien, he aprobado, no he aprobado, lo importante que era que aprobaras, los demás daba un poco igual, ¿no? Yo considero también, por ejemplo, ¿tú consideras que el examen es algo también como de control o es algo que en realidad haga falta? A ver, hay muchas maneras de poder pasar una manera de que la criatura pueda ver que, bueno, es que estamos hablando de diferentes etapas. En esta ocasión... Sí, voy a poner el examen como un icono de ansiedad que vivimos. A ver, los exámenes, yo siento que todo es muy neutro si se hace con una mirada consciente, ¿vale? Si tú planteas una prueba con un discurso, porque hablamos del modelo educativo como si fuera algo neutro, sin cuestionarnos cuál es el discurso de los centros educativos, qué se dice, qué no se dice, qué se repite, qué se etiqueta, sin cuestionar la arquitectura que hay, sin cuestionar que el ritmo del aprendizaje depende de un timbre, como si la vida fuera a golpes de sonidos, que tú te cambias y luego matemáticas y luego... Entonces, no es neutro, podría serlo. Se van a necesitar adultos que se trabajen mucho internamente. Entonces, neutro es que si tú desde una mirada involucras, no hay esa jerarquía de tú haces, yo sé el que sé, yo sé el que, perdón, yo soy la que sabe y tú eres el que no sabe y haces lo que yo te digo y recortas cuando yo diga, pintas cuando yo diga, estudias matemáticas cuando yo diga. Hay una jerarquía de obediencia en muchas etapas que se está aprendiendo, se está construyendo el vincularnos con la autoridad. Es una locura. Claro, porque ¿qué opinas de esto de la autoridad? ¿Cómo encajamos eso? Pues, por ejemplo, yo estoy muy contenta ahora mismo con mi hijo que va al Pedro Ibarra y que en algunas asignaturas, con personas que se han revisado por dentro y posiblemente se dedican a la educación y a la docencia, pues posiblemente y se plantean no repetir lo que hicieron con él o con ella, y darle más magia, puesto que pasan un montón de tiempo ahí, y preparar más para la vida que para la obediencia. Para mí eso es clave, ¿no? Cuando digo un modelo militarista es un modelo que para mí tiene 3 pilares: organización, obediencia y uniformar. Eso que comentas, lo de uniforme, yo por ejemplo no lo viví, pero... ¿Tu pareja? El uniforme es algo... ¿Qué opinas del uniforme? Pues hombre... Vamos a tocar cada pata de eso que has dicho. Uniformes, que en etapas donde el movimiento ¿Qué consecuencias tiene? Mira, lo primero, que los sitios donde se hacen uniformes, se le pone el mismo uniforme a una criatura que está en su etapa sensomotora, y ahí hablo hasta la etapa 6, 7, depende de la criatura y su manera de autorregularse, y como esté a nivel neurológico todo su forma de recuperar el bienestar, que para primaria y secundaria. No. Te pones en la puerta de cualquier colegio, que no voy a nombrar a ninguno, y todos van igual, como si todos tuvieran las mismas necesidades. Con tejidos, nada hecho para los movimientos. Luego ya no hablamos de meternos en faldas, en faldas y bermudas, que no sé si da la opción a que se puedan... Es como... faldas... faldas para las chicas...
¿no? Y además luego le ponen todo su rollo, que se lleven bien cortitas, digo yo que estarán cómodas para cuando quieran saltar o bailar y no sentir, bueno, pues todo eso, que esos comentarios que se dan. Pero alguien se cuestiona eso, porque si tú se decide, ¿vale? Pues tú eliges un centro educativo, hay un grupo de madres y padres que sienten que por no causar diferencia, que vayan todos igual, pues eso, bueno, pues es respetable. Al final nos unimos por resonancia y vibración, ahí yo no voy a entrar. Ahora sí, pues que sea... Que no sé, a mí me parecen como banqueros y banqueras, o no sé, no me parecen algo pensado para... A lo mejor sus padres quieren eso también. Posiblemente, al final es que ahí se empieza ya a reprimir y se empieza a querer cultivar unas lealtades, ¿no? Entonces yo no voy a entrar ahí, no me apetece, porque siento que de eso hay mucho que hablar y yo, bueno, está claro, ¿no? Yo siento que Ana decía una cosa antes muy interesante, que era... que es un momento muy, muy interesante para la identidad, que se está formando la identidad, y encima estás como negando la identidad con ese uniforme, ¿no? Ese uniforme es como una especie como de, ¿no?, homogenizar un poco todo, ¿no? Y bueno, la alternativa, el que está más gastado, el que aún no te has cambiado y llevas más corte, que el que tu madre te compra unos zapatos para que te dure tiempo y van en chanclas, porque al final pues se ve. O sea, toda esa desigualdad que pueda haber, ellos lo sienten, ¿no? Y en esos mundos que son, para mí va muy asociado al nivel económico o tu estatus social que quieras tener, ¿no? Es como si yo voy aquí, tengo un estatus social. Sí, es como algo clasista, ¿no? No deja de ser clasista y bueno, va muy unido a la religión, ¿no? Que en esa incoherencia, ¿no? Que... A ver, yo no voy, eso es muy evidente, y yo voy a hablar como muy de dentro de aquí, en hacer reflexionar que si sienten que todo eso es gratuito. Y sano. Sí, y sano. Es normal, pero es cuestionarnos, ¿esto cumple criterios de salud? Claro. A ver, al sistema le interesa que hayan un mogollón de estructuras así, caracterológicas, obviamente. Obviamente van a seguir con todo esto pues, del capitalismo, gente muy preparado para la obediencia, para rendir al máximo en eso que espera el otro, que si no te lo rompo, luego, ¿no?, los que... Yo creo que muchos de nuestra generación, yo vengo del 75, o sea, nací en el 75, los más listos delante, los más que no se enteran detrás, en medio los que están... Una serie ya de etiquetas que si no te lo creías, te lo acabas creyendo. La humillación también. Eso, el corregir, humillando. Yo he sentido profesores que se han burlado hasta de mí. Todavía. O sea, yo tengo un hijo que acaba de salir de donde estaba porque no podía. Sí. Y tiene muy buena intención ese profesorado, pero es que no estamos en el siglo XVIII. Está todo muy cambiando, hay un acceso a las redes y bueno, hay otro momento. Y sobre todo si críos, niños y niñas que vienen de entornos respetuosos, donde se dialoga, donde vale que hay una jerarquía, pero no así, no piramidal, una jerarquía un orden, ¿no?, en la estructura. Donde todos aprendemos de todos, donde dialogamos, donde llegamos a acuerdos. ¿Pero qué queremos? Si esos grupos políticos que se votan, ¿qué muestran a la sociedad? Sí. No se trata de dialogar ni de llegar a acuerdos o de compartir puntos de vista. Están viendo cuánto te digo al otro. O sea, no hablan de sí mismo, hablan del otro. No se revisan a sí mismos, revisan al otro desde su mirada, desde lo que puedan mirar. ¿De dónde viene todo eso? Pues de repetir modelos, y no está más alejado. Al final, yo siento que todavía la educación es también política. Cambia, ¿no? Es como, tenemos que cuestionarnos muchísimas cosas. Sí, tú que, por ejemplo, ahora que si nos estuvieran escuchando, ojalá, ¿no?, muchos docentes, directores de centros y demás, ¿qué mensaje les podrías dar a esos docentes que están todavía en el eco de lo anterior, por así decirlo? Digo anterior por decirlo de alguna manera, porque en realidad es un sistema educativo que para mí es totalmente caduco. Me gusta mucho llamar educastración, porque prácticamente no se basa en sacar lo mejor de cada uno, inspirar, sino en apretar. En apretar y bueno, al final
Bueno, yo en este caso, pues yo de pequeño, pues no se me daban muy bien las asignaturas que yo daba, tampoco me gustaban mucho. Me gustaba música, pero tampoco tuve profesores que me ayudaran mucho con la música, y luego he sido músico. Pero bueno, eh, tampoco culpo a nadie porque al final, bueno, me quiero responsabilizar un poco de mí, ¿no? Pero sí que es verdad que es una etapa como muy crítica en la Muy que crítica. creo que hace falta como poner mucho foco en realmente lo que es importante y creo que, no sé, ¿tú qué crees que es importante decirle a un docente en este caso? Oye, mira esto, mira, Yo cuidado es con que esto. siento, ¿Qué necesitas que cuide? para mí, ese trabajo interno. Porque si esos seres, como yo hice en su día, se trabajan interiormente, hacen terapias, es que debería ser obligatorio, porque si no la transferencia y la contratransferencia es que está llena de capas que han sido reprimidas. Entonces, para mí, alguien que... Y luego, yo no sé si... Miran, esto me lo cuestiono. Yo no sé hasta qué pasan esas personas que se sacan una plaza, se sacan unas pruebas psicológicas para poder garantizar que tienen una mínima salud mental, porque acompaña a seres. Y bueno, nosotros hemos denunciado a profesorado que ha abusado de niñas, de niños, que se ponían en la pizarra y dejaba un poco espacio para que se les frotaran al salir. Eso estoy hablando de mi hijo Gael, estoy hablando de 3 años, 4. O sea, de estas personas que entran interinos, o sea, socialmente... ¿Cómo revisamos el trabajo interno que hay? Porque al final no vas a dar una asignatura. Eres un modelo vincular. Eres un ejemplo de un adulto de cómo se vincula a otro ser humano. Y muchas veces de menor edad. ¿Quién los protege? ¿Quién protege a esas criaturas de esa persona que a la semana hace un montón de horas con él o con ella? Yo siento que si se obligara a hacer un trabajo interno previo, si hubiera que pasar verdaderamente unas pruebas psicológicas, no solamente cognitivas, siento que esta sociedad podría ser un poquito más sanas. Y cuando tú te empiezas a trabajar por dentro y tomas conciencia de cómo te ha marcado tu historia familiar, obviamente, que es la primera escuela de la vida, cómo te ha marcado tu colegio y cómo te ha marcado tu instituto, no puedes seguramente seguir repitiendo algunas cosas. Y en el sistema, repito, hay seres así, que dentro hacen mucha magia. Mira, como dicen los estudios, que basta que te cruces en la vida un ser humano que te haga creer en ti, ¿no? Que la mayoría de personas que al final han conseguido llegar lejos o brillar en algo, siempre hablan de un profesor, una profesora que les hizo amar las matemáticas aunque le odiaran, o la lengua, o el inglés, o la física. Yo le pregunto hasta a la gente. Y luego yo siento que ahí... Y a mí secundaria me preocupa más, en el sentido de que antes en la ESO habían profesorado de primaria, porque ahí siento que en lo que es la materia, que también habría que cuestionar también las universidades que ofrecen. Encontramos ahí la materia. También, que deberían de ser más multiversidades, ¿no? Muy bien. Que de eso me invitaron a ir a Murcia, me habló, no sé, me invitaron, hice ahí un programa de radio que me gustaría, ¿dónde está eso mío? Que me encantaba porque era un hombre con ay, si me estás escuchando, de verdad me encantaría volver a saber de vosotros. Y hablaba de esto, ¿no? De la multiversidad. ¿Y por qué decía yo esto, Pedro? Que ahora me he puesto ya a pensar eso ahí, recupérame. Bueno, estamos hablando de las materias que eran bueno, que te hacen amar algo, ¿no? Siento ahí... Bueno, si me pierdo, luego lo retomamos. Estamos aquí hablando desde el corazón. Entonces, es muy importante que también se encuentren seres que están ahí dentro, y dentro de lo que pueden hacer, hacen muchísimo. Y yo conozco a muchos seres que igual no se lo cruzan todos los alumnos o todas las alumnas, pero hay tanta gente también en pequeño desde su aula, y luego también que hay libre cátedra dentro de las aulas, ¿no? Entonces, claro, cada uno también lleva su escuelita. Es como muchas veces parten de aquí, que eligen, que en este sabes que hay dentro de lo público modelos
muy respetuosos que acompañan todo este desarrollo psicoafectivo, no solamente la parte cognitiva, motora, sino que se preocupan de lo vincular. Y muchas veces entra a ese lugar una persona que es chino lo que le están diciendo, porque viene de sacarse una plaza, porque todavía no ha hecho esta serie de formaciones o de cursos, no se ha formado interiormente. Y si tú no te trabajas, tu mirada, es aquí cuando mando audios, os voy diciendo, cambia la mirada. Yeah. Si yo a una familia le digo que eso que está viendo a un niño sin camiseta no responde a que no haya, que está saltándose límites, o que sea ahí, que está respondiendo a que su cuerpo se está regulando, está sintiendo el viento o el sol, está tomando conciencia, está autorregulándose o regulándose, porque permitimos la regulación, porque vemos adultos que hacemos posible esa corregulación. Porque si hablamos de la infancia, sin un adulto, incluso de un adolescente, si las figuras adultos no es fácil volver a recuperar el bienestar. Ya hasta los 25 años, una criatura, antes decían hasta los 18, luego a los 21, pero con las neurociencias es a los 25, cuando podemos decir que el cerebro humano ha llegado a ser adulto. Mientras tanto, entonces precisamos un mundo más empático. Por eso tenemos dos orejas, ¿no? Más de escuchar, de que si hay exámenes o que se le cambie el nombre, sea más para que ellos puedan valorar qué hay integrado, qué no, qué cosas hay que repasarse más, desde ahí, ¿no? Que mi hijo Aimar lo vive desde ahí. Y vamos, estaba deseando hacer exámenes. Salió del Princesa de Asturias y vamos. Y bueno, en la reunión se compartía, estaban deseando hacer exámenes porque no habían hecho nunca. Y ellos querían saber, pero ¿cómo lo vive él, no? Desde cómo veo su discurso. Es el cambio, cómo vivimos el discurso, ¿no? Le ha tocado además un tutor con una sensibilidad, que si ocurre algo en la parada del bus, se va con ellos a las 2 de la tarde para acompañar. Cuando se pone por encima lo vincular, ¿no? Antes que el hacer. Porque y eso es lo que le pasa a los niños y a las niñas que salen de contextos serios, impecables, seleccionados, con profundidad, que cuando salgan a la vida tienen dentro muchos recursos internos para poder afrontarse a los desafíos de la vida cotidiana. Pero no desde el miedo. Ni de la autoridad. Ni desde la autoridad sana, el autoritarismo, una autoridad entregada y ganada. Ya. Bueno, porque aquí al final me hace mucha gracia cómo desde edad temprana me dan esa como es quizá más obediente. Una ganada, una autoridad ganada, porque sé que lo que tú me dices me cuida y cuida del resto. Quizá como más que autoridad, como referente, ¿no? Exacto. Es que eso es realmente... Lo demás es autoritarismo. Claro, eso es. Es muy diferente. Quería como matizar ahí. Precisamos figuras de autoridad sana. Claro, la pregunta que ya sería, ¿los docentes son referentes en su materia o en lo que realmente, en el ámbito que realmente quieren trabajar? Eso sería una buena pregunta también, ¿no? Porque tanto influencer y tanta influencia hoy en día, igual nos faltan más referencers, ¿no? A mí, por ejemplo, porque ya mis hijos están todos en el instituto y saliendo a otros ámbitos, cuando valoran de decir, mamá, es que este es un profesor, pero no de los que cogen el libro y que no saben, de esos que aman lo que hacen. Qué guay. Que ya han trabajado en un taller o que es músico, que tiene un grupo. Pero si es que la pasión Pues mira. no es como cuando dicen, mira, la verdad que esto de vida y tierra yo todavía no estoy aquí, no estoy en este punto de querer por encima la libertad de mi criatura. Prefiero un orden externo que ella se ordene internamente. Es que esto también estamos diciendo aquí. ¿Tú qué prefieres, un orden externo o un orden interno? Porque las dos cosas a veces a determinadas edades son un poco incompatibles. Yo confío plenamente en la vida. Confío plenamente que en este camino de mi vida en la educación, por fortuna elegí acompañar a muchas etapas del desarrollo, que eso es lo que me da la calidad, ¿no? en acompañar. Si necesitamos todo lo mismo, ser escuchados, ser vistos, ser valorados, que por la mañana haya una persona que te muestre lo humano, que te mire a los ojos,
que te diga si te ve tensa en la silla, ¿estás bien? ¿Te ha ocurrido algo? Si quieres salimos y me cuentas qué te ha pasado, que si hay un problema no te grite, que vaya donde tú estás y te diga al oído, ¿te has sentido humillado o humillada? O te estoy sintiendo tensa, hay algo que... Abordarlo vincular. Si ahora con la IA, lo cognitivo, si nos van a enseñar ellos y ellas. Si fui a una graduación y me encantó cómo iban subiendo en el Asunción a darle las gracias a la GTP por ayudarles tanto a hacer los trabajos, por enseñarle incluso, explicárselo mejor que su profesor y que su profesora. Yo que aún no sabía ni qué era esa aplicación, que yo lo de la IA la llevo, ya me están diciendo que si soy empresaria me he de poner, que si no van a hacer otros las cosas más rápidas que yo. Entonces, yo ahí, es que escuchándoles a ellos, escuchando a mis hijos, yo aprendo tanto. Aprendo tanto. Y cómo pueden ver, ¿no?, que por lo que hablamos, ¿no?, que yo siempre recordaré a una niña que salió a primaria y me decía que cuando digo, ¿qué tal en primaria? Y dice ella, pues, ay, casi me sale el nombre, y dice ella, pues a veces se pone la profesora que grita, que se pone nerviosísima, porque para regularse aplicamos también mucha la palabra, ¿no? El otro día hablamos de la granulación, más alta, más baja, ¿no? Aquí en Vida y Tierra el discurso se cuida muchísimo, porque programamos a través de la palabra. Y ella dice, y digo, ¿y a ti entonces qué haces? Dice, pues ¿qué voy a hacer, Susana? Yo me cojo unos cojines, me los coloco, me voy un poquito lejos para que, mientras que ella saca su malestar, en ningún momento se sintió que era por ella. Pues ella dice, pues ¿qué voy a hacer? Pues dice, es que todavía no ha aprendido a respirar, aún no puede ella calmarse primero y luego decírnoslo tranquilamente o ir directamente al niño. Yo me quedé, ¿qué queréis que os diga? Si hago un poquito eso, yo ya me voy de este mundo con una paz dentro impresionante. Check. Pues eso es. Eso es el miedo de... Y luego eso de vivir siempre por delante, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pero... vive el aquí y el ahora. El valor del aquí y de ahora, de estar en lugares donde de verdad se atienda a las necesidades verdaderas de cada etapa. Si lo demás ya va a venir y habrá que acompañarlo, pero en cada momento, si cubrimos necesidades verdaderas, pues evitaremos muchos traumas y mucha resignación y mucha represión que saldrá como sale. No, hay que saber mirar. De verdad, las personas se ven que si eso está ocurriendo es que el sistema educativo es neutro. Pues igual tenemos que atrever a cuestionarnos un poquito, a mirar. Sí, yo mirar hay que atreverse a cuestionarte, cuestionar ¿no? mucho. A pararnos, ¿no? Vale, esto que yo estoy viendo, ¿a mí qué me mueve? ¿A qué me invita? Porque cuando hacemos eso y nos atrevemos a hablarnos sin juicio y con amor, se abren una de caminos para las personas. Sí. Pero esta vida parece que hay que cerrarse caminos. Entonces, hay que preguntar, hay que compartir. Yo no me lo voy a tomar desde el juicio porque es que algo que tú no tienes dentro no lo puedes ver en el otro. Y cuando lo veo con ojos de amor. Es como, bueno, claro, es que ¿cómo no me vas a decir eso? ¿O cómo no vas a contar eso de Vida y Tierra? Si no te la han permitido, claro, no te la han tolerado, no te la has cuestionado de por qué lo haces. Pero yo les diría a mucha gente que igual todo eso que te parece tan normal no responde a criterios de salud ni a criterios de natural. Y ahí para mí es muy clave. Y no es natural ver a tanto profesorado que se le sale la vena gritando y que siente esa impotencia. Que aquí, si es que aquí esto está lleno de mucho profesorado de secundaria. Y todo lo que se llevan hacia sus aulas, porque hay que confiar en la vida. Y lo que retomo lo de antes, un ser humano sostenido, contenido y mirado con amor, florece donde esté. Y cuando prevalece mantener el orden del escaparate, pues estás contribuyendo a un desorden interno muy grande. Entonces, para mí hoy la invitación, si alguien me escucha y os estáis dando este regalo, para escucharos a vosotros mismos, a mí, no a Pedro o a mí, que abrimos una ventana como muchas de las ventanas que vamos a abrir, ¿no? Es desde dónde miras. ¿Por qué crees que miras así? ¿O para qué crees que miras así? Y ahí te abres un camino, si te atreves. Entonces, para mí es ahí algo... Al final vamos a coincidir todos los seres por vibración y por frecuencia, es lo que somos, no somos muy diferentes de la música.
Entonces yo respeto todas las frecuencias y todas las vibraciones, porque para que este planeta evolucione hace falta poder algunos mirar eso para saber dónde no estamos, pero con ojos de amor, porque no pueden verlo de otra manera. Ya se han encargado de moldearlos, de domesticarlos, de adiestrar. Entonces, las familias que busquen lugares de adiestramiento, de obediencia, tienen mogollón. Yo lo que siento que cada vez se llenen de más coherencia los lugares que ya está lleno de un profesorado sensible, que las hay, y los hay, y muy valientes, que se han atrevido a ofrecer otro paradigma, que no se paran de formar, de viajar a visitar escuelas. Y aquí en Elche es que hay, bueno, es que yo me siento muy orgullosa. Y esto no ocurre porque sí, Pedro. Cuando tú en un lugar, en un pueblo como es Elche, que cuando veo en la publicidad de educación que pone, ay, el otro día lo leía, como un lugar para educar. Y de verdad, este ayuntamiento debería de estar enormemente orgulloso y orgullosa, y yo no voy a hablar de partidos políticos, porque en eso sí que no voy a entrar. Valoro, más allá del partido, a las personas que estén ocupando cargos ahí en el ayuntamiento y que se llenen por lo menos de valores y de formas de hacer que verdaderamente piensen en la ciudadanía. Y de verdad puedan valorar que cogió mucha fuerza desde el 2007, 2008, y mamá de Elche, que me corrija, que las voy a invitar, empezó un grupo comprometido de lactancia. Comprometidísimo a mogollón de mamás que veníamos de una era del capitalismo donde se nos metió la leche de fórmula ahí bajo presión y que era lo más sano, pero si todos son intereses, si es que hay tantos intereses, y luego vamos a ver quiénes son los que la mayoría están metidos en la industria farmacéutica. Yo también invito a que que vean quiénes son. Entonces, hasta que el poder esté en manos de seres humanos, donde igual que el dinero esté en manos, porque el dinero también es neutro, es como un cuchillo, o lo utilizas para matar a alguien, o lo utilizas para pelar una manzana, o para hacer la comida más deliciosa del mundo. Al final es tú la carga que le pongas a eso. Entonces, yo me podría estar aquí diciendo mogollón de cosas para un poco hacer despertar y cuestionar de dónde sentimos que vienen los modelos o pensamos. Claro que tú cuando vas a entrar a algo, si no lo has vivido, si yo lo entiendo que alguien que viene aquí y viene de contextos que han ido a ciertos colegios, que vienen de entornos, vienes aquí y te peta la cabeza porque no entiendes nada. Sí. Y que me viene muy bien que lo habléis, porque así veo también que soy educadora social, me muevo mucho por la psicología social, ¿vale? Porque siento que puedes hacer mucha psicología individual, un acompañamiento individual. Desde el rol de educador social lo que hacemos son intervenciones psicosocioeducativas, porque en la carrera de educación social pues tienes asignaturas de psicología, del desarrollo, del envejecimiento y social, todos tus años. Yo en Salamanca fue eso muy exhaustivo y tuve profesorado que venía de estar con seres humanos y acompañarles en su desarrollo. Eso te empapa cada célula, cada átomo te lo empapa. Pues ojalá que haya mucha gente así, que alguien se enamore de la música porque te llega la pasión de alguien, te enamores de la cocina porque te encuentras a alguien. Y si somos seres de influencia, somos todo una cadena de influencias, todos y todas, pues seamos una cadena de influencia humana. Y hay muchos que aún no están preparados y otros ya nos estamos rescatando. Para mí estamos en el rescate, muchos hay rescatando, así yo sigamos rescatando, sigamos rescatando. Rescatándonos a nosotros. Yo me rescato a mí mismo prácticamente cada día, muchas veces. Yo siento que invitamos a que se ponga por encima la curiosidad, a silencio, que es importante, pero la curiosidad, ¿no? Que pongamos por delante la exploración a la obediencia, que pongamos por delante el creer en ese ser
en todo su potencial y que acompañemos a que vean sus dones, a apretarlo y que crea que no vale para nada. A sentir que todos somos útiles y podemos mostrar algo al otro. A eso, porque la vida es muy, muy corta y es maravillosa. Y siento que no hay ninguna criatura que se merezca, ni ningún adolescente, ni ningún estudiante, y un estudiante sentir que no vale para nada. Valemos para mucho más de lo que ese profesor o esa profesora quizás es capaz de ver. Por no dar la nota, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que todavía, que os lo digo por aquí, apretan porque siguen creyendo que de esa manera uno se esfuerza y llega a ser mejor, cuando todavía no ha aprendido que a algunas personas les destroza la vida forever. ¡Wow! Menudo final de capítulo. Es lo que yo siento. Muy bien. No hablo desde lo que pienso. Está genial. A mí me encanta que hables así, porque hay veces hay que decir las cosas. A mí en octavo me pusieron en una fila mi tutor de la academia. Nos pusieron, yo era una niña inquieta y yo ya decía, es que yo me acuerdo desde que era pequeña que me cuestionaba, pero esto tiene que haber otra manera de aprender, esto así no puedo hacer. Si me reía me pegaban con una regla así amarilla. Cuando yo me ponía, como tenía tanto miedo a aprender, yo me daba pánico leer en voz alta o hablar en voz alta. A mí, ¿eh? A mí. Me ponía a temblar. Se reían cuando leía en voz alta. Pero creyendo ellas y ellos con todo el amor del mundo que así yo iba a aprender. Estaba normalizado. He sido una niña con altos niveles de ansiedad. Llegaba, o sea, he tenido que trabajarme tantas cosas para poder volver a mi bienestar interno, descubrir lo que da sentido a mi vida. Pasa que yo iba por eso. Me alegro mucho de haber transitado todo eso para poder acompañar. Pues mira, sí. Y solamente es que es difícil aquello que no se intenta, ¿no? Solo es difícil. Entonces, uno a veces transitamos todo esto pues para darles a las generaciones. Hacemos un rol en la vida. Yo creo que esto es un plan de. Aquí hay un guión, ¿no? Siento yo, y cada uno pues hacemos de un personaje con un guión. Y al final habrá seres que hemos vivido una serie de cosas para seguir creándolas y repitiéndolas, y otras que hemos vivido algo para hacer un giro de 360 grados, reconvertir nuestra vida y darle a las generaciones actuales y las venideras otros modelos de referencia. Eso es lo que diría yo. Muy bien, Susana, muy bien. Qué guay, qué guay. Pues eso será. Si tú lo dices, guay, yo no. Qué bien, qué bien, no, qué bien. Yo luego me escucho y digo, todo eso decía yo, de verdad, bajo mis árboles, abuelitos. Gracias por compartir todo esto. Bueno, muchas gracias. Es lo que late ahí dentro. Y hay una cosa que quiero decir, aunque dure un poquito más hoy. Hay tantos adultos que el impulso de la vida, el impulso vital, lo que Reich llama energía vital, no la soportan. Hay muchos adultos que no pueden tolerar, y porque no se la permitieron, porque... Yeah. Entonces hay que ayudarles también a que conecten con su propia energía vital, que fluya, que fluya, que fluya, y que no podemos estar conectados únicamente al deber porque enfermamos. Se precisa expansión, concentración, vivir desde el placer, y no hablo del placer genital únicamente. El placer de vivir, el placer de tocar la tierra, de observar cómo se mueven las hojas, el placer de estar a otro ser humano emocionándonos, mirándonos a los ojos, el placer de querer dialogar, que tú igual en un mogollón de cosas no sabemos ni cómo, y atrevernos a generaciones también compartir, que yo aprendo de las nuevas familias que estáis llegando muchísimo, porque veo una evolución enorme, y ocurre porque otros previamente hemos hecho un camino. Sí, es verdad. Y tú estás haciendo un camino que para tus referentes de tu entorno, pues habrán unos que les chirríen un montón donde viene tu hija y tu hijo. A otros, y aunque les chirríen, habrán cosas que irán cogiendo y absorbiendo, igual que a las madres y a los padres. Y es maravilloso. Yo también lo creo. Pues ya está, lo dejamos aquí, ¿verdad? Muchas gracias por vuestro tiempo y por seguir escuchándonos y dialogando sobre todo con cada uno y con cada una por dentro.